se le escucha. Sí, Buenas tardes y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 22 de enero. Eh, ya la siguiente semana son exámenes, por lo tanto, el día viernes es la lección de didáctica de la química. Y por supuesto, hemos avanzado hasta lo que es el capítulo 2 del libro como tal, ¿no? Y de ahí van a salir las preguntas. Entonces, vamos a revisar lo que es la teoría artística y avanzaremos hasta la teoría socrática. Y hasta allí llega el material del curso. Hemos revisado una serie de herramientas didácticas que eso, bueno, se espera que les sirva ya para su vida profesional, ¿no? Cuando ya le toque a usted explicar una clase o desarrollar talleres participativos. Y es muy bueno el uso, por ejemplo, de los mapas conceptuales, que eso lo estuvimos viendo en este parcial y a finales del último, ¿no? Del primer parcial. Vimos eso, hemos visto el árbol de problemas y hemos hecho talleres, ¿no? Que evalúan estos conocimientos. Entonces, las teorías, en cambio, nos sirven para poder enfocar mejor los conceptos, ¿no? Con respecto a la aplicación de ciertas herramientas que podemos nosotros desarrollar dentro del tema de didáctica general. Bien, entonces, no se olvide el día viernes, este viernes 20, mañana es jueves 23, viernes 24, tenemos la lección. La lección queda a las 7:30, ¿no? La lección de didáctica de la química. Bien, entonces yo voy a compartir, como les decía, el libro en su capítulo 2. Voy a aumentarle un poco también. Entonces, estamos en el ítem sobre la teoría artística. Y hay unos pilares fundamentales de esta teoría. Hay unos pilares importantes porque la teoría artística normalmente tiene un valor agregado por cuanto puedo desarrollar temas relacionados a la creatividad como tal. Y eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la parte artística también tiene esa evolución justamente con el paso de los años, ¿no? Y se convierte en una actividad normalmente que desarrolla en el individuo mejores rasgos y estos rasgos están alineados a una transformación social. Y claro, esto responde a lo que hay en el entorno. Y el individuo refleja lo que hay en el entorno. Toda esa búsqueda de conocimiento, todos esos estilos
personales y los refleja justamente durante el aprendizaje. Entonces, hay un cuadrito en su libro de la didáctica en donde resume la concepción en realidad de la teoría artística y las bases de la teoría artística tienen que ver con la originalidad de la enseñanza y tiene que ver con la sensibilidad a la parte estética. Esa es la base. Y por eso ustedes tienen este cuadro en donde hay en el centro un par de rectángulos pintados de color rosado y en torno a esas bases yo tengo una importante relación con la personalidad de cada individuo o lo que se le llama la singularidad de las personas. Lo que caracteriza a cada individuo. Y esa personalidad está justamente vinculada a la originalidad de la enseñanza. Claro que cuando uno desarrolla una herramienta, muchas veces no es posible personalizarla, pero sí se puede inducir a la originalidad durante el desarrollo de la herramienta. Eso sí es posible. También es posible relacionarlo con las experiencias únicas e irrepetibles. Cada quien, por ejemplo, en esta sala tiene experiencias de diversas situaciones, tanto buenas como malas. Entonces, esas experiencias buenas o malas son únicas y son irrepetibles. Porque puede ser inclusive, y bueno, voy a hablar de una cuestión, un problema social, ¿no? Que nos aqueja, el tema de los robos. Y puede que, por ejemplo, en ese robo o durante un robo hayan estado tres, cuatro personas juntas, pero la impresión y el impacto emocional de de esa situación, de ese percance es único, porque cada persona lo asimiló de un modo diferente. Pensemos ahora en algo bueno o positivo, un paseo a la playa. El paseo a la playa, vamos a suponer que fue una familia, pero la experiencia de ir a la playa se convierte en una experiencia única para cada integrante de una familia. Puede que para uno de los integrantes el paseo sea espectacular, pero puede que para otro miembro de la familia ese paseo no represente ningún tipo de recuerdo extraordinario. Y muy importante, no se trata de juzgar, se trata es de comprender que cada situación es única e irrepetible para cada individuo. Entonces, sobre esto habla la artística. Yo puedo desarrollar el arte como una expresión de la vivencia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos la perseverancia.
Entonces, es bien conocido que la perseverancia es un factor que tiene que ver justamente con la acción. Y paralela a esa perseverancia, yo tengo la potencialidad intuitiva. Y ambos unidos, la perseverancia con la potencialidad, me da lugar a la originalidad de la enseñanza. Y obviamente esto puede traducirse en sensibilidad y en estética. Entonces, este cuadro resume en realidad lo que es la teoría artística. Bueno, ahí hay una explicación de por qué es irrepetible, o una explicación de la perseverancia, de la sensibilidad y de la estética. Y entonces el autor Woods, él habla de los símbolos, que son muy empleados en la parte artística, porque esta interacción usando símbolos lo que hace es desarrollar actividades reflexivas y por supuesto actividades creadoras. Entonces, la visión artística también va acorde a la cultura y a las costumbres de cada pueblo. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de la cultura, nosotros tenemos que pensar en las localidades, ¿no? Y todas las clases del mundo finalmente responden a la cultura del lugar donde están establecidos. Entonces, yo ahí me acuerdo mucho de aquella anécdota en la cual le decía que me tocó dar en algún momento compartir clases en los pueblos, cuando estaba instaurado el sistema semipresencial. Y ese pueblo tenía por costumbre recibir la cosecha el sábado a las 6 de la tarde. ¿Y por qué estoy yo contando esta experiencia? Porque si bien era cierto, yo como docente tenía que cumplir un programa, pero no podía yo alejarme de las costumbres de esa localidad, ni tampoco podía ignorarlas, porque finalmente las costumbres son parte justamente del enfoque de las personas. Entonces, cuando estamos frente a una clase, nosotros debemos de tender y buscar ese replanteamiento de compromiso de las personas. Ese compromiso justamente con el respeto no solo al aula, sino a la cultura del medio. Entonces, eso es parte de la teoría artística. ¿Qué más nosotros tenemos? Nosotros tenemos la teoría comprensiva.
A ver, vamos a hacer un alto. Y yo voy a hacer las preguntas antes de pasar a la teoría comprensiva. Por ejemplo, ustedes en el material que nosotros revisamos en la clase, ¿cómo aplicarían la teoría artística o con qué tipo de herramientas aplicarían la herramienta artística? Le pregunto a Fernando Hidalgo. Fernando Buenas tardes, Miss. Hidalgo, Mil disculpas, no le puedo entender el enunciado. ¿Cuál es que el enunciado, u- Miss? estamos hablando de la teoría artística, de eso estamos hablando. ¿Correcto? Y mi pregunta es, el- la teoría artística como tal desarrolla la creatividad. ¿Qué herramienta usted de las que hemos visto en esta clase considera que se puede alinear a ese requerimiento de, de generar un gráfico, ¿no? Y este gráfico que a su vez sea aceptado, ¿no? En base a las tradiciones y culturas de la localidad. A la tradición y a la cultura. Así es. De la cultura, pero o sea, de la actualidad. Así es, sí. De la actualidad. Bueno, en teoría, más que todo, eh, o sea, más que todos estos elementos, podríamos considerar principios de diseño, teorías de color, tipografías, imágenes y símbolos, diferentes logotipos, iconos, no sé si igual estoy bien, composiciones más que todo visuales y atractivas y efectivas, que se puedan incluir tanto en temas relevantes de la cultura actual del Ecuador. Podría ser, por ejemplo, estilos indígenas, coloniales, contemporáneos. No sé si me logro explicar un poco. Sí, correcto. Yo puedo respetar esa línea infográfica que caracteriza, por ejemplo, a ciertas culturas del Ecuador. Pero mi pregunta va más allá de eso. Si usted estuviese en clase frente a los estudiantes, ¿cuál de las herramientas que hemos visto acá en clase le parece la más creativa o la más artística, por así decirlo? O ¿Y sea, por podría qué? ser las imágenes y símbolos que podrían incluir diferentes tipos de logos y textos y los estudiantes podrían, en Con este nombre y caso, apellido, ¿qué herramienta usted desarrollaría? o sea, la herramienta podría ser, podría ser, claro, un collage o un mapa gráfico. Correcto, Rocío Escalante da su opinión en el chat y dice, podemos usar un mapa radiante. Claro, por supuesto. Taily Bermeo, la escuchamos. Buenas tardes, máster. Por elección personal y para interactuar más con mis alumnos, en el caso de que esa sea la actividad, yo utilizaría el mapa radiante, ya que se interactúa visualmente por el color y de una manera un poco más selectiva por la información que uno pueda colocar en ello. Puede ser imágenes o texto. Está bien, o sea, me parece excelente, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y tiene sus preferencias. Está perfecto. ¿Qué nos puede decir Mayra Andrade? Mayra Andrade, Buenas, buenas noches, máster. ¿Sí me escucha? sí, adelante, la escuchamos. Hola, sí. 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 Sí.
Mayra Andrade, Me fue la audio. como que tiene interferencia. A ver, mientras Mayra Andrade arregla, Edison Solís, Buenas tardes, Master. ¿qué herramienta usted emplearía como parte del desarrollo de la teoría artística, de las que nosotros hemos visto acá en clase? Bueno, más que todo, pues una de las partes donde desarrollaría, pues es el estilo de mapa mental con los estudiantes, Un mapa donde, mental, correcto. donde en este caso, pues yo voy construyendo un conocimiento, obviamente preconcebido con los estudiantes, donde en base a un tema ya dado con los estudiantes, voy construyendo una idea, por ejemplo, hablando de un tema específico, voy construyendo una línea conectiva entre ellas y bueno, voy desarrollando determinadas ideas donde vamos construyendo en el camino y consolido con eso para que quede una mayor eh, comprensión del tema central que voy a hablar durante toda la unidad o el tema que estoy centrándome. Ujú. Ya le escucho a Chica Castro Tamara. Buenas tardes, ingeniera. Yo creo que la herramienta exacta, como la que hemos visto, vendría a ser lo que viene siendo el mapa radiante, ya que, bueno, en este no es necesario utilizar muchas palabras porque más se centra en lo que vienen siendo las imágenes, que con esta nosotros podemos impartir claramente una clase sin utilizar tanto texto. Ana Paula. Miss, desde el punto sobre lo que hemos visto en clases, yo consideraría lo que dijeron nuestros compañeros, que vienen a ser los mapas radiantes, porque se trabaja no tan solo con que coloquemos imágenes para que sea más visual, sino que también se trabaja en que tenga una estructura creativa. Y algo personal sería que yo propondría hacer maquetas, porque es muy práctico y eso lo puede personalizar cada estudiante. Sí, es muy buena la aportación, ¿no? Hay una señorita que escribe también en el chat que menciona el tema del árbol de problemas. Fue otra herramienta que ahora último la estuvimos revisando. Entonces, este tipo de herramientas como el árbol de problema no solamente tienden a expresar esa parte de conocimiento o esa parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que además desarrolla la creatividad, ¿no? Y desarrolla más que todo el análisis y la reflexión de lo que está sucediendo. Entonces, sí, personalmente yo trabajo es más con mapas conceptuales. Eso. Y me gusta mucho en el momento de poder jerarquizar los niveles del mapa conceptual. Entonces, muchas veces esto también es parte de la personalidad de quien usa la herramienta, porque hay ocasiones en las cuales hay personas que bueno, tienen tendencia de gusto hacia tal o cual herramienta didáctica. Puede ser a un diagrama de grafos sin condiciones, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que el resto de herramientas no desarrollen creatividad. Al contrario, todos ellos son útiles. El tema es que cada individuo tiene un enfoque o tiene una perspectiva diferente de las situaciones. Entonces, frente a esa situación o a esa circunstancia, es necesario tener una herramienta y que esa herramienta que va acorde con la personalidad del integrante de la clase sea desarrollada. Y obviamente sea desarrollada dentro de tiempos establecidos en el aula, ¿no? Déjenme ver qué más hay acá.
Bien, continuemos. Veamos la teoría comprensiva. Entonces ya aquí, si hay un comentario muy en particular que me gustaría con ustedes hacer y compartir. Y eso es lo que siempre le arrebato a mis estudiantes de nivel de tesis, ¿no? De pregrado. El hecho de que se hable de educación no significa que todo puedo cogerlo en una licuadora y poner todos los términos que a mí se me ocurran, porque simplemente me gustaron o se vieron más bonitos, ¿no? Tengo que conservar un nivel importante de interpretación y de indagación de la realidad. Y la enseñanza comprensiva tiene sistemas estructurados y globales. La teoría comprensiva habla justamente del proceso de enseñanza y del valor singular de cada profesor o de cada docente. La comprensión normalmente se convierte en una modalidad de transformación de la realidad. Y ahí surge otro término que es la parte significativa, por cuanto el conocimiento que se recibe, cada participante lo interpreta y lo asimila de acuerdo a su estructura mental. Y entonces eso se añade justamente al comportamiento de cada ser humano. Y ese comportamiento está justamente alineado a la percepción. Entonces, hay una variedad de perspectivas y esa variedad de perspectivas se desarrollan significados complejos y estos significados complejos van a su vez en la personalidad y en el esquema mental del estudiante adaptando conocimientos. Luego tenemos la teoría de enseñanza comprensiva. Entonces, hay un conjunto de valores que son, por ejemplo, la capacidad, que son, por ejemplo, la motivación, el autocompromiso, la, el uso activo y la transferencia de conocimientos, los enfoques organizados y sistemáticos para la enseñanza constructivista. Y hay aquí un proyecto que resaltan de la Universidad de Harvard. Entonces, este proyecto cero, desarrollado durante el año 2000, justamente busca seleccionar los temas y temas de colaboración entre los grupos de trabajo que se han formado en el curso o en el aula. Además, el proyecto cero de la Universidad de Harvard también desarrolla la etapa de formulación y acuerdo. Y estos acuerdos explícitos están fuertemente ligados a los objetos de comprensión.
Hay otros autores, como por ejemplo Lorenzo y Pla, y ellos hablan de que la teoría comprensiva no es otra cosa sino una interrelación entre lo que yo aprendí del pasado y de lo que aprendí del pasado, yo tomo decisiones que tienen que ver justamente con representaciones muchas veces mentales. Ahí tenemos son los objetivos, pero del proyecto como tal, del proyecto de la Universidad de Harvard, ¿no? En la parte de comprensión. Eso lo vamos a saltar. Porque finalmente lo que me interesa revisar con ustedes es la línea gruesa de cada teoría. Hemos visto la teoría artística, la comprensiva, ahora entramos a la sociocomunicativa. Entonces, la teoría sociocomunicativa normalmente construye el saber y la práctica comunicativa. Y hay una pregunta que nos plantea: ¿qué teoría de la comunicación ha facilitado la comprensión de la enseñanza? ¿Qué teoría de la comunicación? Y hay un gráfico. Entonces, en este gráfico, sobre la teoría de la comunicación, lo que nos importa es identificar que hay una flecha que es bidireccional y está arqueada. Y eso representa el ecosistema del aula. Y dentro de ese ecosistema hay comunidades. Y además, yo tengo ciertos elementos como por ejemplo el docente y el estudiante. Entonces, en el gráfico hay un enfoque cultural, el enfoque cultural e intercultural, que me van a permitir establecer sistemas metodológicos y actividades. Cuidado, alguien se confunde y piensa que el sistema metodológico es lo mismo que solo las actividades. No es así. Y entonces ese enfoque con ese sistema metodológico va hacia un canal y llega al estudiante, que no es otra cosa sino una comunidad escolar. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Este gráfico tiene que ser analizado desde el punto de vista de relación entre estudiante-docente. Y una vez que se ha analizado desde el punto de vista de la relación estudiante-docente, docente-estudiante, yo debo de interesarme por seleccionar aquellos enfoques los más apegados a la situación real. Otro tema importante que figura aquí es el ecosistema del aula. Y vamos a revisar esto. Entonces, en el libro nos hace mención que la teoría de la comunicación se caracteriza por un receptor y un emisor. Y ambos toman conciencia de las percepciones del mundo.
Entonces, ahí se genera lo que se conoce como el saber y las prácticas sociocomunicativas. La teoría de la comunicación también tiene otra característica y es justamente la modalidad de respuesta. La modalidad de respuesta al- a los que le llaman intervinientes. Esos intervinientes son los miembros de su clase. Entonces, ese acto de comunicación es una interactividad entre las personas. ¿Qué ocurre con la tarea de la enseñanza? Entonces, la enseñanza siempre está fundamentada en la teoría sociocomunicativa. ¿Por qué tiene que estar fundamentada en la teoría sociocomunicativa? Porque es eh, uno de los requisitos establecer reflexión y entender la tarea del docente justamente como una implicación de sociocomunicación. Y no crea que esa tarea o esa situación de sociocomunicación sea tan fácil de interpretar. ¿Por qué razón? Porque usualmente nosotros trabajamos en un marco del aula y y la comunidad educativa, en cambio, aprende a establecer prioridades con respecto a sus proyectos autónomos y colaborativos. Ahí ya están entrando otro par de conceptos importantes, que es el tema colaborativo y el tema autónomo. Entonces, el fin último es justamente aportar una visión práctica del docente como tal. Ahí vamos a hacer un alto. Y hago una pregunta. El texto habla de los valores y las vivencias de las personas en las comunidades. Pregunto a los que están en la conexión. La enseñanza como tal en el aula debe de ser no personalizada. Yo lo dejaría más como una expresión de cada participante. Entonces, ¿cómo puedo incorporar la parte socioafectiva dentro de las actividades? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Voy a dejar de compartir para escucharles. Por ejemplo, Rocío Escalante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo incluiría usted la parte socioafectiva? Por ejemplo, podemos desarrollar una actividad donde hacemos un grupo o como un debate, un conversatorio, donde los estudiantes puedan compartir sus diversas experiencias. Podría ser relacionado con un tema específico de clase o simplemente lo podríamos basar como un proyecto personal. No, pero ahí no me está contestando cómo integró la parte afectiva.
A ver, ayúdele María Fernanda Gonzabay, creo que es. María Fernanda Gonzabay, verá que si dejan botado ese internet, yo les voy a Dígame a retirar. mí. A ver, María Fernanda Gonzabay, ¿cómo puede usted añadir en el proceso de enseñanza-aprendizaje el tema de la socioafectividad? Por favor, todos piensen en la El tema respuesta. de socio. Afectividad, afecto. Digamos, en el aprendizaje podemos añadir estrategias, digamos, a un ejemplo, estamos en medio del aula, para poner el socioafectivismo, podemos realizar tipos de grupos en las cuales podamos decirnos, digamos, en cartas o en enseñanzas, qué es lo que nos agrada de la otra o sea, del otro compañero. Y en esa parte podríamos Recuerda que decir. estamos enseñando química. No nos apartemos de eso. La clase se llama didáctica de Pero la química. habla de socioafectividad. Eso Por es lo que usted eso, me dice en el ámbito de la enseñanza. ¿cómo integra la parte socioafectivo en una clase que enseña química? Esa es la pregunta. Claro que el tema Usted de la me teoría, dijo una pregunta, me dijo que en el tema de aprendizaje, no me dijo en pero el tema de, estamos, hablando de pero química. nuestra clase se llama didáctica de la química. Así se llama nuestra clase. ¿Cómo integra la parte afectiva? A ver, le escuchamos a Ana Paula. En mi experiencia, bueno, actividades que son socioafectivas, en bachillerato nos hacían realizar círculos de confianza, que es, por ejemplo, círculos donde los estudiantes comparten experiencias y en sí la aplicación socioafectiva que podría ser ahí es la escucha activa, la empatía o el apoyo mutuo, hablando sobre el tema que se esté tratando en clase. El Y tema también por... socioafectivo. Ajá. Sí, está bien la respuesta. Yo puedo desarrollar un taller de química de la teoría atómica de Bohr y armar estos grupos de trabajo, ¿no? Los círculos de confianza. Está correcto. ¿Cómo más pudiera yo desarrollar esa parte? A ver, escuchémoslo al joven Kevin, que siempre hablamos de otras cosas, como por ejemplo el día de ayer que tuve una emergencia médica, ¿no? A ver, joven Kevin, ¿cómo usted añade la parte socioafectiva o añadiría a su clase de química? Bueno, teniendo en cuenta, va a indicar la compañera, pero en lo que nosotros realizamos a diario, con trabajar en grupo, o sea, para así, por ejemplo, que un compañero no tenga el conocimiento o no tenga la respuesta correcta en un ejercicio, pues bueno, el otro lo apoya. Parte de esta mecánica es tratar de compensar ciertas falencias para que en este caso se pueda adquirir un conocimiento completo. Como lo indicaba Ana, puede ser trabajo virtual, puede ser a través también de talleres con proyecciones. De esa manera yo lo veo. Gracias, joven Kevin. ¿Qué nos puede decir Shirley Jordán? Buenas tardes. Se puede fomentar el trabajo colaborativo. Se puede diseñar actividades donde los estudiantes puedan trabajar en equipos y también puedan desarrollar habilidades como la comunicación, la empatía y la cooperación. Ujú. ¿Qué opina Angie Fernández? Buenas tardes, Miss. Eh, bueno, yo quería mencionar, no sé, otro proyecto grupal, sí. Eh, Está bien, menciónelo. ya, algo de,
no sé, la historia de la química y sus protagonistas, de que en grupo puedan explorar las vidas de estos científicos destacados, la podrían investigar y sus contribuciones que han hecho a la química, y esta actividad humaniza la ciencia y muestra que los científicos son personas reales con pasiones y motivaciones. Sí, está bien, ¿no? Se puede hacer el análisis de la vida, por ejemplo, del descubridor del telescopio, Ujú. se puede hablar del mismo Bohr y qué tipo de metas ellos se planteaban, ¿no? Y de esa forma acercar al estudiante a la parte afectiva del tema, ¿no? Ujú. Cuán Sí, importante para ellos fue descubrir tal o cual elemento químico o tal o cual teoría. Eso sí. es válido, ¿no? Y es una buena forma de justamente incluir la parte afectiva. Entonces, la comunicación también es muy importante, porque a través de la comunicación yo puedo trabajar los valores y lo hago como justamente una visión transformadora del saber. Y puedo también trabajar con múltiples visiones y estas visiones enfocarlas al desarrollo humano y a las actividades, obviamente, de la humanidad, ¿no? Entonces, la enseñanza normalmente integra actitudes y, y hay toda una definición de escala de valores con respecto a los esfuerzos, a la tolerancia, al- a la participación del discurso. Y cuando habla del discurso, justamente es ese estilo que cada grupo de clase lo impone y lo hace partícipe a los demás integrantes de la clase. Yo creo que con esa teoría, con respecto a esta teoría, ahí cerramos nosotros el material. Hay un gráfico último que me gustaría también compartir con ustedes, por cuanto esta teoría de la comprensión, que es en realidad la de mayor enfoque de integración, contempla tres pilares. Contempla el diálogo creativo, el diálogo crítico y el diálogo empático. Entonces, estos tres elementos, la creatividad, la empatía eh, y la parte crítica, me permiten lograr el diálogo reflexivo, que es justamente el fin último de la comunicación, que las personas tengan etapas reflexivas de cómo pueden usar el conocimiento. Entonces, hasta ahí vamos a llegar para el examen y para la lección del día viernes. Avanzamos hasta la página 60 del texto, que es el capítulo de enfoques, teorías y modelos de la didáctica. Por favor, el día viernes tenemos la lección a las 7:30. Entonces, lo que espero es y empezar, la voy a programar 7:30, ¿no? Y la terminamos a las 8:30.
Por favor, las personas conectarse con la cámara abierta y obviamente que valga el audio, porque una vez que ustedes terminan, deben de decir que han culminado para autorizar el retiro de la conectividad. En esto nuevamente lo molestamos al joven Kevin para que le haga a las personas un recordatorio de que este viernes va a ser la lección online, este viernes. Y bueno, Ya ya, más tarde. sí, por favor, este viernes. Y disculpe que esté metiendo temas que no son de la clase, pero el día jueves ya tenemos la lección de la otra asignatura de física química, ¿no? Entonces, por favor, hacer Sí, este jueves. recordatorio, sí, hacer ese recordatorio a las personas de, de las lecciones finales, ¿no? Bien, voy a hacer la foto del curso y hasta ahí llegamos con el material. Hasta ahí llegamos con el material. Hay 24 personas conectadas. Mayra Andrade, Angie Fernández, Taily Bermeo, Carlos Hurtado, Chica Tamara, Carmen Domínguez, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Fernando Hidalgo, Xiomara Jordán, Jonathan Gibi Puma, Lorena León, María Fernanda Gonzabay, Giovanni Márquez, Maybelline Villamar, Melanie Villafuerte, Melanie Millán y Kelly Morales, Marixa Quimí, Rosa Quirós, Yaneira Ramírez, Lourdes Segarra, Kevin Serrano, Virginia Piló. Voy a tomarles la imagen. Por favor, abran la cámara. Abran la cámara, por favor, porque tengo que hacer la foto del curso. Las personas están con cámara cerrada. Fernando Hidalgo, abran la cámara. Voy a poner el didáctica de la química. 22 de enero. Fernando Hidalgo. Bien, listo, y ahí están tomados. Bien, muchísimas gracias y la lección es el viernes, no lo olvide. No olvide conectarse. Gracias.